En 1933, 6.000 prisioneros que el régimen estalinista declaró socialmente dañinos se deportaron a la isla de Nasino, un lugar aislado a mitad de un río siberiano. Desembarcados sin provisiones ni herramientas, los deportados padecieron la tortura del hambre hasta el extremo de terminar devorándose unos a otros. Aún hoy, los habitantes de la región llaman a este lugar la Isla de los Caníbales. A principios de los años 30, la Unión Soviética se afanaba en un programa de industrialización acelerada. Las áreas rurales estaban subyugadas a las exigencias del Estado de dar contribuciones cada vez mayores en un momento en que las cosechas demostraban que eran insuficientes. La perestroika exigía una gran infraestructura, para lo cual era necesario mucho material de construcción y muchos recursos humanos. En el campo ya se venía trabajando en la colectivización. Esas fueron las bases que sirvieron como referencia para poder agilizar el crecimiento industrial. El objetivo de la colectivización, el objetivo final, era que el Estado pudiera obtener de manera casi gratuita grandes recursos de la producción agrícola, porque solo explotando a los campesinos se podía liberar el capital necesario para la industrialización. Pero eso produjo hambruna. Poco a poco, la escasez de alimentos y la hambruna afectaron a gran parte de Rusia. El éxodo del campesinado se intensificó en las zonas que azotó el hambre. Eso provocó una enorme afluencia de campesinos, un éxodo masivo jamás visto en un periodo de tiempo tan corto, pues emigraron más de 10 millones de personas solo en 2 años, entre 1930 y 1931. Todo el sistema de abastecimiento, extremadamente complicado y muy frágil, que el Estado había organizado con cartillas de racionamiento en 1930, en un momento de cambios profundos, del gran cambio, como Stalin lo llamaba, todo este sistema de racionamiento estaba en peligro a causa de este flujo migratorio enorme. Para Stalin, no había ninguna duda de que esos campesinos eran contrarrevolucionarios. En ese contexto tuvo lugar en Moscú entre el 7 y el 12 de enero de 1933 la reunión anual de todos los dirigentes de la Unión Soviética. En su discurso inaugural, Stalin desarrolló su nueva teoría. A pesar del triunfo del socialismo y la eliminación de las clases explotadoras, los opositores no desaparecen. Solo adoptan formas diferentes. En lo sucesivo, la criminalidad y la desviación social constituirían la principal amenaza para la construcción del socialismo. Los soviéticos se encontraban en plena construcción del socialismo. 1 millón de vidas no eran nada comparadas con ese objetivo. 1 millón de individuos desclasados. El 22 de enero, Stalin envió a Genrikh Yagoda, jefe de la policía política, una directiva secreta que ordenaba poner fin al éxodo masivo de campesinos de Ucrania y del norte del Cáucaso. Se enviaron patrullas especiales a las carreteras y estaciones de tren para interceptar a los campesinos que huían. Aunque la mayoría de los fugitivos obedeció, aquellos que se negaban a regresar a sus hogares fueron enviados a acondicionar los territorios de Siberia o Kazajistán. ¿Qué significa acondicionar? Significa que debían construir pueblos nuevos, que debían construir caminos, que debían hacer productivas esas tierras, claro, mediante trabajos forzados. El Gulag desempeñaba un papel importantísimo en el acondicionamiento del vasto territorio ruso. Muchas regiones
permanecían aún deshabilitadas. El norte, los Urales, Siberia, que eran regiones ricas en recursos naturales. Pero para controlar el territorio debían poblarse. Por eso Stalin decidió que la mejor forma de alcanzar esos objetivos era colonizar esos territorios mediante el uso de trabajadores forzados y no animando al pueblo a ir por propia voluntad. En la primavera de 1933 se habían arrestado a más de 800.000 personas. Para controlar mejor los flujos migratorios y limitar el enorme éxodo rural que amenazaba el aprovisionamiento de las grandes ciudades, al igual que para limpiar las ciudades de los elementos considerados improductivos, la administración decidió imponer a los ciudadanos la posesión de un pasaporte. Este pasaporte interno reemplazaría los otros documentos de identidad. En poco menos de un año, 27 millones de ciudadanos reciben su correspondiente pasaporte. Solo los habitantes de las ciudades tenían derecho a pasaporte, no los campesinos. Aquellas personas a las que se les negaba el pasaporte debían regresar a sus lugares de origen en menos de 10 días. Entre marzo y abril de 1933, solo en la ciudad de Moscú se rechazaron a 70.000 solicitantes y se les obligó a abandonar la ciudad. Si tenían suerte, solo eran expulsados de la ciudad y podían instalarse en la ciudad que eligieran, siempre y cuando no fuera una ciudad del régimen. Pero, a menudo, eran deportados y se les asignaba un lugar de residencia por un periodo de 3 a 5 años. El uso de pasaporte que introdujo Stalin fue un instrumento de control, un instrumento de represión social. Algunos habitantes que sabían de antemano que nunca conseguirían el pasaporte, ni siquiera se lo solicitaban a la administración, y en su lugar preferían esconderse. En las grandes ciudades se creó una milicia especial para eliminar a esos individuos descritos como parásitos, elementos socialmente peligrosos o dañinos para la construcción del comunismo. En las grandes ciudades de la Unión Soviética como Moscú o Leningrado, la policía detenía a todos los que carecían de pasaporte y los deportaba. En la primavera de 1933, en Moscú y Leningrado, 73.000 ciudadanos indocumentados son detenidos y enviados a poblados especiales en Siberia o Kazajistán. Solo un maniático puede concebir un plan semejante. Enviar a 1 millón de personas a esas regiones desiertas es increíble. La policía tenía que cumplir con las cuotas de detenciones. Enviaron 1 millón de personas a Narim en Siberia y 1 millón al norte de Kazajistán. Cuando enviaban a esas personas al norte, las autoridades sabían perfectamente que morirían, pero esperaban que, antes de morir, esa gente pobre limpiara la taiga, o sea, los bosques boreales, y que construyera pueblos. Pero siempre me he preguntado qué pueblos, qué campos. Y eso es justo lo que pasaría en el caso particular de Nancino, en el que se deportaron 6.000 elementos calificados socialmente dañinos, como parte de la limpieza de Moscú en un momento muy especial. Sabemos que Rusia celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo. A finales de abril, la policía recibió la orden de endurecer las medidas para limpiar la ciudad de Moscú de esos elementos indeseables. El 1 de mayo de 1933 se enviaron miles de indeseables más al campamento de tránsito de Tomsk para colonos especiales en Siberia. Desde allí, los transferirían a la isla de Nasino, situada a 800 kilómetros al norte. Moscú.
Pero, ¿quiénes eran esos hombres y mujeres? ¿Cómo terminaron en esa isla perdida? Me llamo Ivan Portman. Hace unos meses un amigo historiador llamó mi atención sobre el caso de Nasino. Mi abuelo fue arrestado en Moscú en mayo de 1933 antes de ser deportado a Siberia. Nunca regresó. Siempre he querido saber qué pasó. Quizá terminó en Nasino o en otro lugar. Por eso estoy en Rusia siguiendo los pasos de los prisioneros de Nasino. He decidido ir al centro de Moscú, al Museo de Sájarov, que acoge un vasto acervo de archivos consagrados al Gulag y las represiones políticas en la Unión Soviética. Desde la caída del comunismo y la desclasificación de los archivos soviéticos, es posible reconstruir la historia de este episodio trágico, gracias a que un joven instructor del partido, Vasily Velichko, tomó la iniciativa de llevar a cabo su propia investigación acerca de las circunstancias en que perecieron miles de deportados, incluso se atrevió a escribirle al mismo Stalin. Gracias a eso, esta historia ha podido llegar hasta nosotros. El caso Nasino volvió a ver la luz a finales de los años 80, cuando por fin se nos permitió acceder a los archivos soviéticos. Pero no había huella alguna de este caso sin la intervención de Velichko. Decidí emprender mi propia investigación sobre la situación de los trabajadores colonos en el distrito de Alexandrovsky. Durante la investigación, visité la isla de Nasino. No escribí un artículo de propaganda, sino un extenso informe que envié tanto a mis superiores como al mismo Stalin. En él describí detalladamente lo que pasó en Nasino desde la llegada de los deportados hasta el momento de su evacuación de emergencia y también qué sucedió para que pasaran esas cosas. Como la administración no podía ocultar durante más tiempo el error, designó una comisión de investigación en septiembre de 1933. Su misión era comprobar la veracidad de los informes que envió el camarada Velichko y la validez de las declaraciones de centenares de sobrevivientes que afirmaban haber sido deportados sin razón. Gracias a los documentos de esta comisión, es posible reconstruir a detalle la sucesión de acontecimientos que condujo a aquella terrible deportación y abandono. Y sin la iniciativa de ese joven dirigente del partido, sin duda, no habría quedado evidencia de esa espantosa historia. Decidí viajar a Tomsk, situada en el corazón de Siberia, a más de 4.000 kilómetros de Moscú. En Tomsk, me dirijo al Museo de Historia de la Represión Política Soviética, situado en los cuarteles antiguos de la policía secreta, que también sirvieron de prisión entre 1923 y 1944. El museo guarda igualmente una importante colección de archivos. ¿Pero quiénes eran esos individuos descritos como socialmente dañinos? ¿En qué circunstancias fueron detenidos y enviados a Tomsk para luego terminar en Nasino?
Los policías tenían cuotas. Se les exigía que detuvieran a determinado número de personas. Por esa razón, entre los 6.000 deportados de Nasino había personas muy diferentes. Efectivamente, un primer grupo de deportados estaba formado por prisioneros que fueron arrestados, condenados y sentenciados a pasar entre 1 y 5 años en un campamento. Más que criminales curtidos, como los describían los funcionarios, en su mayor parte eran pequeños delincuentes. La mayoría eran reincidentes condenados por robo, tráfico, etc. Entre los deportados de Nasino había también vagabundos, campesinos desculaquizados, o sea, reprimidos por el gobierno ruso, los cuales habían abandonado sus pueblos en busca de trabajo en las grandes ciudades, sin documentos o falsificaciones. Todas esas personas fueron víctimas de redadas y deportaciones a las regiones más remotas del país, como Nasino en la región de Narim. Pero la policía no dudaba en deportar a aquellos cuyo único delito era haber olvidado sus papeles en casa o a personas que solo estaban de paso en Moscú o Leningrado. Vladimir Novosilov, moscovita, conductor de la fábrica Compresor, 3 veces premiado con incentivos, con esposa e hijos registrados legalmente en Moscú. Se disponía para ir al cine con su esposa después del trabajo. Mientras ella se arreglaba, bajó a comprar cigarrillos. Fue arrestado y deportado. Nikolai Voikin, miembro de las Juventudes Comunistas desde 1929, obrero en la fábrica Le Tisserand Rouge, miembro de la dirección de la célula del partido en su taller, 3 veces premiado, fue detenido en la calle cuando se dirigía a ver un partido de fútbol. Había olvidado su pasaporte en casa. Igor Maslov, miembro del partido, trabajador de la empresa de gas en Moscú, invitó a un amigo y a su cuñado a tomar una copa en su casa. Los 3 bajaron juntos a comprar bocadillos y una patrulla de la policía los arrestó en la tienda. No llevaban sus pasaportes. Fueron deportados. Su amigo y su cuñado murieron en Nasino. Maslov sobrevivió. En realidad es como si me detuvieran a mí hoy por salir sin papeles. No los llevo conmigo cada vez que salgo de casa, ¿verdad? Entre los deportados encontramos verdaderos ciudadanos soviéticos que tenían pasaportes válidos o que simplemente estaban de paso por Moscú. Fueron víctimas de las cuotas del NKVD. La policía tenía órdenes de no entrar en detalles y de limitarse a detener a todos los sospechosos para cumplir con el plan. Un hombre que había venido a la ciudad para visitar a su familia y amigos fue arrestado. Otro fue deportado por haber salido a hacer sus compras sin papeles. Había personas totalmente inocentes. En la lista de Velichko había una niña de 12 o 13 años que había llegado en tren con su madre. Su madre le pidió que fuera a comprar algo a la tienda de la estación y ahí la detuvieron. Roza Rakhmetsiova, de 12 años. No hablaba ruso, de paso en Moscú. Su madre la dejó sola en la estación mientras intentaba comprar pan. La policía la arrestó como a una joven vagabunda y la deportaron. Sin la madre. Galina Gorbunova, esposa del comandante de la Reserva Naval en el crucero Aurora, es detenida en una estación de Moscú cuando regresaba a su casa en Leningrado. Estaba embarazada, llevaba todos sus documentos y el boleto de tren para Leningrado. Dio a luz en la isla de Nasino.
Todos los detenidos pasaban muy poco tiempo en la comisaría de policía antes de ser embarcados sin un juicio de alguna clase en los convoys que se dirigían a Tomsk. Solo vayan, aclararán su caso allá. Esa era la respuesta habitual que daban los agentes de policía a las protestas de los detenidos, a los que ni siquiera se les permitía avisar a sus familias. Por lo general, la policía les incautaba cualquier tipo de documentación para evitar después cualquier acusación, pues su único objetivo era cumplir con la cuota. Aquellos que podían conservar sus papeles a menudo veían cómo se los arrebataban los criminales comunes para poder hacer sus cigarrillos durante el viaje de 6 días al campamento de Tomsk. Según el testimonio del comandante del campamento de Tomsk, el 10 de mayo, cuando llegaron los elementos atrasados de Moscú y Leningrado, estaban especialmente alterados. La segunda noche estallaron los disturbios. De acuerdo a sus testimonios, los prisioneros habían recibido solo un pedazo de pan y pescado en salazón desde su llegada. Los guardias abrieron fuego contra cualquiera que intentara escapar. El día anterior habían sacado 7 prisioneros para simular una ejecución. La situación era muy tensa. Tomsk, riberas del río Ob. Cuando la saturación en el campamento alcanzó niveles catastróficos, la prioridad fue deshacerse de los elementos más problemáticos, enviándolos a otros campamentos. El 14 de mayo, millares de prisioneros fueron embarcados en barcazas con destino al campo de trabajo Alexandro Bajoskaya, situado más al norte. Me llamo Dmitry Alexandrovich Sekkov. Dirigía la comandatura Alexandro Bojaskaya. En febrero recibí un telegrama que decía: prepárense a recibir a finales de julio a miles de ciudadanos de bajo estrato procedentes de Tomsk. Después recibí un segundo telegrama que decía que buscara un lugar especial para instalar a 2.000 colonos que habían sido detenidos por motivos disciplinarios. La comandatura Alexandro Bakoskaya estaba en el norte. Era la más remota y la peor preparada para recibir a los deportados. Allí no había absolutamente nada. El 5 de mayo recibí otro telegrama que anunciaba la llegada del primer grupo de colonos. Creí que iba a volverme loco. Se supone que no debía llegar hasta finales de julio. El deshielo acababa de empezar. No teníamos nada preparado. No creo que las autoridades hayan entendido bien lo que les esperaba. De lo contrario, se habrían preparado mejor. No sabían que iban a recibir a tanta gente. Creo que no tenían ni idea. Después llegó otro telegrama que decía: las barcazas han pasado por Kolpachevo. Prepárense para recibir a los deportados. Eso produjo una conmoción. La comandatura disponía de muy pocas personas. Se reunieron para decidir qué iban a hacer, dónde los instalarían. Nadie había previsto nada para hacer pan, dónde trabajarían, quién vendría, nadie sabía nada. Yo siempre había trabajado en provincia. Cuando supe que tenía que ocuparme de individuos socialmente dañinos provenientes de las ciudades, reconozco que me dio pánico. En el comité todos estuvimos de acuerdo en que no podíamos desembarcar a esas personas cerca de un pueblo. Si lo hacíamos, esos bandidos iban a destruirlo. Habían robado, saqueado y masacrado a sus habitantes.
Fue entonces cuando decidieron desembarcar a los prisioneros en una isla situada frente al pueblo de Nasino, a la mitad del río Ob, 70 kilómetros río abajo de Alexandrovskoye. El campamento debía estar situado lejos de los pueblos. Encontramos un lugar en la orilla del río Nasina, una isla que solo era una extensión de tierra llena de pantanos, arboledas y álamos. El 18 de mayo llegaron 4.900 colonos a bordo de 4 barcazas. Estuvimos contando deportados hasta el anochecer. Desembarcamos a 332 mujeres y a 4.556 hombres. Pero también descargamos 27 cadáveres de algunos hombres que no soportaron el traslado desde Tomsk. Muchos murieron durante el viaje y arrojaban los cadáveres por el camino. Mi tía me contó que llegó un convoy en mayo, 4 barcazas repletas de gente. Un tercio de los deportados no pudo mantenerse en pie. Por fin vi quién era esa gente. Yo nunca había tenido contacto con criminales y nunca había vivido en una gran ciudad. Lo que vi fue una locura, personas casi desnudas, sin comida, sin tazas, sin cucharas, sin nada. La isla era totalmente estéril. No había ninguna edificación. Los deportados llegaron con sus ropas de ciudad, sin nada con qué protegerse por las noches. No tenían ni herramientas ni comida. El comandante Tserkov los desembarcó y dijo: suéltenlos, dejen que pasen. Nasino. Según el primer informe del médico y de 2 oficiales sanitarios al mando de la situación en la isla, la práctica de extraer las coronas de oro se convirtió en un verdadero tráfico. Varias bandas criminales gobernaban la isla. Incluso los médicos tenían miedo de salir de sus tiendas. Esas bandas se habían formado antes en las barcazas. Robaban el pan y la ropa. Masacraban y mataban a las personas. En la isla perseguían a los que tenían dinero, pero también a los que tenían dientes o coronas de oro. A menudo enterrábamos a los cadáveres con las bocas mutiladas. Algunos prisioneros habían formado bandas. Perseguían a los que tenían dientes de oro, los mataban y luego cambiaban el oro por tabaco. Esos se adaptaron rápidamente. Usando y abusando de su poder, los guardias armados impusieron un reinado del terror. No dudaban en ejecutar a los prisioneros, en matarlos para robar un abrigo o un par de zapatos. Aquellos que fueron deportados por una mala jugarreta del destino eran los más vulnerables. Si los guardias eran crueles, los comandantes no se quedaban atrás.
Algunos se divertían usando a los colonos especiales, como se les conocía, como remeros. Arrojaban al agua a los que remaban mal y varios deportados murieron así. Otros golpeaban sistemáticamente a los prisioneros, los chantajeaban con darles mejor ración de comida si les daban su ropa y los obligaban a zambullirse en el agua helada para recoger la presa a la que habían disparado. Nuestro museo conserva los testimonios de antiguos deportados y de sus descendientes. Hay testimonios positivos sobre algunos comandantes que aconsejaban a los deportados. Les ayudaban a sobrevivir, se comportaban de manera humana, pero sobre todo hay testimonios de su violencia. Se aprovechaban de su poder, hacían lo que querían. A menudo usaban esta frase. Todo el mundo la conocía. Para ustedes, yo soy Stalin. Muchos se consideraban como con poder de vida o muerte sobre los prisioneros. Las acusaciones más graves se referían al asesinato de deportados que abatían los guardias como si fueran animales de caza. En su defensa, los guardias y los comandantes que interrogó la comisión de investigación alegaron las órdenes que dio Tsepkov de abrir fuego contra todos aquellos que intentaran huir. Muchos probaron suerte uniendo grandes ramas secas. 3 o 4 juntos podían construir una especie de balsa para dejarse arrastrar por la corriente, pero la mayoría se ahogó o murió de hambre. Valery es el alcalde de Nasino. Él me lleva a la isla en su bote. No habla mucho, pero su presencia y su semblante hablan por sí solos. Un día después de la llegada a la isla, comenzaron los rumores de cadáveres descuartizados y de carne humana cocida y devorada. Durante las 2 semanas siguientes, los mismos oficiales sanitarios describieron casos similares. Varios cadáveres con el hígado, el corazón y los pulmones extraídos. Tan solo el 21 de mayo se descubrieron 70 cadáveres. A 5 de ellos les habían cortado el hígado, el corazón, los pulmones, los pechos y las pantorrillas. A uno de los cadáveres le arrancaron la cabeza. También le faltaban los genitales. Pero el primer caso de asesinato seguido de un acto de canibalismo no fue registrado sino hasta el 21 de mayo. Los 3 culpables con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años fueron arrestados y llevados a la prisión de Alexandrovskoye. 3 caníbales más fueron apresados el 31 de mayo. Las personas luchaban por sobrevivir.
Todos hacían lo que podían. Tenemos muchos relatos sobre la forma en que cortaban los cuerpos, sobre lo que se comían, los pechos, las pantorrillas, etc. Muchos relatos mencionan eso. Los guardias no prestaban ninguna atención a eso. Estaban ocupados en matar a quienes intentaban escapar. Ni los guardias, ni los oficiales reaccionaron al principio. Hubieran tenido que demostrar que alguien había asesinado a la persona de la que habían comido algunas partes. Además, el Código Penal soviético no consideraba los casos de necrofagia. Esa isla era algo horrible, espantosa. En total, se registraron una docena de casos de canibalismo. Según los médicos, los sujetos implicados habían cometido actos de canibalismo por hábito, ya que eran caníbales desde hace mucho tiempo. Caníbales por hábito. Varios guardias que la comisión de investigación había interrogado por haber disparado a los deportados que intentaban escapar en balsas improvisadas, justificaron sus actos diciendo que probablemente eran caníbales con su vaca. En la jerga de los criminales, la vaca era algún novato que los delincuentes invitaban a participar en su intento de fuga. Por lo general, el novato se sentía halagado por verse asociado con criminales reconocidos. Sin embargo, lo que no sabía era que si se acababan sus provisiones, lo matarían y consumirían sus riñones y su sangre crudos. Cuando paseábamos por la isla, podíamos ver la carne envuelta en trapos, trozos de carne humana colgada de los árboles. Era una auténtica cacería, sobre todo contra las mujeres jóvenes. Las atrapaban y les cortaban las partes más blandas del cuerpo para cocerlas y comerlas. Era terrible. Aquello duró todo el verano. Había un guardia joven de la isla, Kostya Benikov, joven bonita que había sido deportada allí. Él la protegía. Un día que tuvo que ausentarse por un tiempo, le dijo a un camarada que cuidara de ella. Pero con tanta gente, el compañero no pudo hacer mucho. Unas personas atraparon a la muchacha. La ataron a un álamo y le cortaron los pechos, los músculos, todo lo que podían comer. Estaban hambrientos. Cuando Kostya volvió, ella todavía estaba viva. Intentó salvarla, pero ella había perdido mucha sangre y murió. El hombre no tuvo suerte. La situación en la isla de Nasino se agravó aún más el 25 de mayo con la llegada de un nuevo convoy con 1.500 elementos atrasados. El estado de salud de este segundo grupo era aún más deplorable que el anterior. El comandante Sevkov regresó a Nasino el 31 de mayo acompañado de Vlasov, secretario del Partido Comunista del distrito de Alexandrovskoye, quien hizo un extenso informe de lo que estaba pasando.
Tras escuchar su informe, el comisariado del distrito ordenó trasladar a todos los prisioneros de la isla a un lugar más apropiado. Y así se hizo. Casi todos los deportados fueron trasladados a 5 campamentos situados río arriba en el río Nasina. Durante el traslado, murieron varios cientos de prisioneros. Los que habían sobrevivido fueron embarcados y deportados a otro lugar. Pero de los 6.000 deportados iniciales, no quedaban muchos. Pero la noticia de lo ocurrido en Nasino llegó a los oídos de las más altas instancias políticas que intentaron evitar que el escándalo se divulgara. Si soy culpable de algo, es de haber obedecido a las autoridades locales organizando la instalación de los colonos en la isla Nasino. Pero si los hubiéramos desembarcado cerca de las poblaciones, hubiera traído la muerte de sus habitantes. No pretendo justificarme. Probablemente cometí errores, pero mis superiores son aún más culpables. Ellos conocían mi situación y aún así me enviaron a esos malditos desclasados. Tsarkov fue relevado de sus funciones y reemplazado por un comandante más joven y enérgico que intentó mejorar la situación, pero no tuvo tiempo para ocuparse de los 2.000 sobrevivientes de la isla de Nasino, ya que inmediatamente tuvo que enfrentarse a la llegada de nuevos elementos procedentes del campamento de tránsito de Tomsk. Los sobrevivientes de Nasino fueron abandonados a su propia suerte. Justo cuando las autoridades locales del partido intentaban cerrar el incidente de Nasino, un joven dirigente comunista, Vasily Velishko, instructor, propagandista y corresponsal de un periódico local, decidió emprender su propia investigación sobre la situación en los campamentos de trabajo del distrito Alexandro Bajovsky. Velishko fue el primer funcionario que se tomó la molestia de escuchar y transmitir las quejas de los deportados de Nasino. Él parecía muy conmovido. Parecía que compartía la suerte de los deportados. Pero como buen comunista, no dudaba de la necesidad de las deportaciones. Él escribió que esos deportados habían sido tratados de forma inhumana, pero no consideraba que la política de las deportaciones masivas era una política criminal. Sé que escribir esta carta es una gran responsabilidad. Puede ser que no conozca todos los detalles, porque mi información no proviene de fuentes oficiales. Lo reconozco, pero guardar silencio hubiera sido un error. Stalin recibió la carta el 30 de septiembre y ordenó hacerla circular entre los altos dirigentes del partido. Se formó una comisión de investigación para que investigara lo sucedido. Los altos dirigentes del partido en la región recibieron una dura reprimenda, lo que no impidió que continuaran con sus carreras. Los responsables locales de bajo rango fueron sancionados con mayor severidad. Servkov y Kolubayev fueron condenados a 3 años en un campamento. Lo sucedido a menudo era evocado en el Partido Comunista de la región. Pero no hay que creer que las autoridades estuvieran conmocionadas. Para ellas, aquello no tenía nada de sorprendente, pues no eran tantas víctimas. 4.000 muertos no era para tanto. No, estaban preocupados por otras razones. Tenían miedo de que los hicieran responsables por el fracaso del ambicioso plan de deportaciones. Es por eso que fueron los responsables locales de bajo rango quienes fueron declarados culpables de esa tragedia. Pero por desgracia y sin ninguna justificación, el plan mismo nunca fue cuestionado.
En 1993, colocamos una cruz en la isla de Nasino con el apoyo de la Administración Regional de Alexandrovo, las autoridades de la ciudad y la iglesia. Organizamos una oración en la isla en la que se leyeron los nombres de las víctimas que conocemos. Desgraciadamente, no los conocemos a todos. Conocemos las cifras, tal y como aparecen en los documentos, pero seguimos sin saber quiénes eran esas personas. Las personas reales, ocultas detrás de las cifras. ¿Por qué murieron? Creo que es necesario hablar de esta tragedia para que la gente la recuerde. Ahora algunos sienten nostalgia del pasado, de la época soviética, de Stalin, que sin Stalin ya no hay orden. Pero ¿qué orden si era el caos total? Evidentemente los muertos siguen muertos, pero debemos recordarlos. Es nuestra obligación. Hemos dado la vuelta por allá para llegar hasta acá. Antes la cruz estaba ahí, pero el río la arrastró, así que la pusimos más lejos de la orilla. Con la marea alta, la isla se inunda justo hasta aquí. Ahí está escrito, a las víctimas inocentes de los años de incredulidad. Estas flores las voy a poner aquí abajo. El día es bello, ¿no? Quizá el destino de tu abuelo fuera terminar aquí. Mira, aquí los descargaban y allá se quedaron. ¿Cómo podría sobrevivir alguien aquí? Hubo muchos muertos. Nosotros ahora no tenemos nada que ver con esa tragedia. En aquella época, el pueblo de Nasino estaba en esa orilla. Después se cambió allá. ¿Qué podemos hacer? Ya es historia. Y no se puede cambiar. Qué despoblado está todo. Algunos buscaban un tren para escapar. Las distancias son enormes. De aquí no se puede escapar. En octubre de 1933, la comisión concluyó que en lo esencial, los hechos que relató Velichko eran exactos.
A ningún sobreviviente se le permitió regresar a su casa.